Bien, señores, hoy día vamos a estar hablando de dos fenómenos físicos que ocurren dentro de los motores de combustión interna, que generalmente se confunden. Hay veces que se tratan como que si fuesen el mismo concepto o el mismo fenómeno físico, y la verdad es que no son lo mismo. Tienen consecuencias similares dentro del motor de combustión interna. Sin embargo, sus manifestaciones, la forma en la que se producen, son distintas. La verdad es que cuando tratamos de formar nuestras propias ideas o nuestros propios conceptos, siempre es bueno apoyarse de literatura. En este caso, para estos conceptos, yo recomiendo este que está acá, que es Manual Técnicas del Automóvil de Bosch, ¿ya? Un libro bastante técnico al callo, bastante bueno. Y este otro que está acá, que es de la Universidad Politécnica de Valencia, que se llama Motores de Combustión Interna Alternativos, ¿ya? Porque cuando vamos a definir un concepto, la verdad es que lo primero que debemos hacer, ¿no es cierto?, es instruirnos, leer, ¿verdad?, atacar harto la literatura, y después, en función a estos conceptos teóricos, a lo que vamos abordando, ¿no es cierto?, a lo que vamos aprendiendo, ponerlo en práctica, y en función de esta mezcla entre lo teórico y lo práctico vamos a poder alcanzar un conocimiento que va a ser un aprendizaje real, va a ser un aprendizaje significativo, que va a ser nuestro propio aprendizaje y nuestro propio conocimiento. Por lo menos así es como lo hago yo, ¿ya? Así que lo que yo les voy a transmitir ahora con respecto a lo que es la detonación y el autoencendido no es más que la lectura que he hecho durante varios años, la investigación que he hecho durante mucho tiempo dentro de mi profesión, y bueno, y lo que he logrado experimentar también, y lo que vamos a estar viendo en la parte práctica en los próximos videos. Lo primero es hablar sobre el autoencendido. El autoencendido se produce en los motores de combustión interna por puntos calientes en la cámara, ¿ya? Estos puntos calientes pueden ser, por ejemplo, una bujía de grado térmico inadecuado, puede ser una arista, ¿no es cierto?, una malformación geométrica dentro de la cámara de combustión, puede ser carbonilla dentro de la cámara de combustión, ya sea en las válvulas, en la cámara o en el pistón, o cualquier punto caliente, ¿no es cierto?, que se pueda producir dentro de la cámara de combustión. Las bujías de grado térmico inadecuado obviamente van si no son de grado térmico inadecuados, van a tomar más temperatura para la cual están preparadas, ¿no es cierto?, y van a generar el fenómeno, ¿no es cierto?, de inflamación de la mezcla antes del encendido por el arco eléctrico del sistema de encendido. Por otro lado, las aristas, debemos entender que nos referimos a aristas ¿no es cierto?, a dos puntos, ¿verdad?, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en los pistones, en la cámara de combustión, ¿no es cierto?, en alguna forma irregular de la válvula, donde tiende a concentrarse el calor por un aspecto obvio, ¿no es cierto?, tiene menos área donde disipar el calor, por lo tanto es un punto donde se concentra la temperatura y va a generar la combustión de la mezcla de aire-combustible antes del tiempo de encendido. Y la carbonilla, a pesar de que la carbonilla tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿ya?, pero dentro de las cosas malas que tiene la carbonilla es que justamente produce autoencendido, ¿ya? Va tomando temperatura y en algún momento se forma, igual que cuando hacemos asado y quedan estas brasas calientes, se forma, ¿no es cierto?, una pequeña brasa, y esta genera el encendido de la mezcla. Para comprender esto, es bueno que entendamos un poco cómo ocurre el proceso de combustión dentro de los motores de combustión interna. Debemos recordar que lo que hace el pistón en la carrera de compresión es justamente comprimir la mezcla de aire y combustible, y no lo comprime por capricho, ¿ya? Fue estudiado y fue desarrollado así porque justamente lo que hacemos al comprimir, como lo hemos hablado en los videos anteriores, es elevar la temperatura de la mezcla.
debemos recordar que los combustibles tienen un punto de ignición, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos con la compresión es elevar la temperatura de la mezcla aire-combustible para alcanzar, ¿no es cierto?, o llegar a lo más cercano a su punto de ignición. Finalmente, lo que hace el arco eléctrico cuando el pistón, ¿no es cierto?, viene acercándose hacia punto muerto superior, lo que hace el arco eléctrico es aportar energía, ¿ya? La mezcla no se enciende en sí porque hay un arco eléctrico, la mezcla se enciende por el aporte energético que nos da el arco eléctrico. Este aporte energético contribuye con energía que ya trae, ¿no es cierto?, la mezcla que está comprimida y se genera el proceso de combustión. La mezcla aire-combustible alcanza su punto de ignición y dentro del proceso de combustión, ¿ya? Vamos a conocer algo que se llama el gas inicial y el gas final, ¿ya? Estábamos hablando entonces de lo que es el autoencendido, y si se dan cuenta, el autoencendido se genera por puntos calientes en la cámara. Lo siguiente que debemos comprender, luego de haber hablado, ¿no es cierto?, cómo ocurre el proceso de combustión, es entender qué es la combustión en sí, ¿ya? Vamos a tener tres tipos de combustión. Vamos a tener las combustiones lentas, de las cuales no nos vamos a preocupar porque las combustiones lentas básicamente no ocurren dentro de los motores de combustión interna. Vamos a tener las deflagraciones y vamos a tener las detonaciones. La deflagración ya es un tipo de combustión, como lo habíamos dicho, con una llama controlada, donde el gas inicial se quema primero, ¿no es cierto?, a lo que vendría siendo el gas final, ¿ya? El gas inicial es el que primero se quema cuando se genera el arco eléctrico, y el gas final es lo último en quemarse dentro de lo que es el frente de llama. Y esto ocurre obviamente en una fracción de segundos. De hecho, el frente de llama va a tomar una velocidad, de entre 20 a 30 metros sobre segundo. Es muy interesante el proceso de deflagración desde el punto de vista físico-químico, ¿ya? Porque tiene, si nos fijamos, tiene un retardo, ¿ya? Y es por este retardo que es necesario generar los avances de encendido, ¿ya? En ralentí, si ustedes lo recuerdan, en ralentí los motores tienen un avance de encendido aproximadamente de 8 a 12 grados antes del punto muerto superior, ¿ya? Y esto no para que la combustión suceda en punto muerto superior, sino que esos 10 grados es para que la combustión ocurra alrededor de 12 a 18 grados después del punto muerto superior, o sea, cuando ya pasó la vuelta. Porque en ese momento, ¿no es cierto?, se va a encontrar acodada nuestro conjunto de la manivela, ¿no es cierto?, y vamos a aprovechar de mejor manera el trabajo realizado por el pistón, que se convierte en torque, ¿no es cierto?, en nuestro cigüeñal. Y es muy importante saber que existe este retardo físico-químico, debido a que cuando vamos a hablar de detonación, ese retardo físico-químico ya no existe, ¿ya? Por lo tanto, lo siguiente de lo cual vamos a hablar es sobre la detonación. La detonación es un tipo de combustión, como recién lo dijimos, ¿ya? A diferencia del autoencendido que se produce por puntos calientes en la cámara, la detonación se produce por elevadas relaciones de compresión, combustibles, ¿no es cierto?, inadecuados. En algunas ocasiones hablan de excesivos avances de encendido, pero yo no estoy tan de acuerdo con este último punto, porque yo creo que las consecuencias dañinas de la detonación se producen por un avance excesivo de encendido. ¿Por qué? Fíjense en una cosa, cuando nosotros comenzamos, ¿no es cierto?, a comprimir la mezcla, recordemos que dijimos que al comprimirla le adicionamos temperatura. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros aumentamos la relación de compresión o la tasa de compresión? Lo que estamos haciendo es que estamos aumentando la presión dentro de la cámara, y por tanto al aumentar esta presión también estamos aumentando la temperatura. ¿Qué es lo que va a pasar? En el peor de los casos vamos a llegar a la temperatura de ignición. Si llegamos a la temperatura de ignición, lo más probable es que esta mezcla de aire combustible genere combustión antes del punto muerto superior o antes de que se genere el arco eléctrico. Ya ese sería en el peor de los casos.
Y aquí cabe señalar que la detonación no solamente tiene consecuencias malas, ya la detonación también tiene cosas buenas, sobre todo desde el punto de vista del aprovechamiento de la potencia. Porque la diferencia entre la detonación y el autoencendido es que en la detonación, a pesar de que los efectos dañinos son muy parecidos, la detonación, el gas inicial, habíamos dicho que existía un gas inicial y un gas final en el proceso de combustión. En la detonación, el gas inicial y el gas final es el mismo. Viene con tanto aporte energético la mezcla de aire combustible al ser comprimida, que cuando se genera el arco eléctrico, el gas inicial y el gas final combustionan al mismo tiempo, generando un aporte energético enorme, ¿ya? Por lo tanto, aumenta la temperatura de manera exponencial y la presión, por ende, también aumenta de manera brutal. ¿Ya? La detonación es una combustión violenta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si la combustión se genera justo en punto muerto superior, no vamos a aprovechar esa energía porque la biela con la manivela se van a encontrar rectas y el torque va a ser igual a cero. Va a bajar igual, pero no lo vamos a aprovechar de mejor manera. Luego, si esto ocurre antes de que llegue a punto muerto superior, como no hay retardo físico y no hay retardo químico, me va a generar una contrapresión que me va a doblar la biela, ¿no es cierto? Estrés físico, me va a dañar los descansos, me va a dañar el cigüeñal, los metales, ¿no es cierto? Me va a dañar mi pistón. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros esta combustión ocurre un poco entre el punto muerto superior y un poco después del punto muerto superior? Tendríamos una combustión violenta, ¿no es cierto?, que nos empujaría rápidamente el pistón desde punto muerto superior hacia punto muerto inferior, de manera violenta, ¿no es cierto?, generando un consistente aumento de potencia, ¿ya? Pero no todo es tan bonito. ¿Por qué? Porque resulta que si esto lo practicamos en un motor de combustión interna que está fabricado para ciertas presiones, para ciertas temperaturas, para ciertas tasas de compresión, lo que va a ocurrir van a ser dos cosas. Nuestro motor va a sufrir de dos tipos de estrés. Va a sufrir de estrés térmico en la cabeza del pistón y va a sufrir de estrés mecánico prácticamente o principalmente, mejor dicho, en la biela y el cigüeñal. ¿Cómo se va a manifestar el estrés térmico? Como vamos a desarrollar una gran temperatura de manera inmediata. ¿Qué tan inmediata? Piensen ustedes que la deflagración, que era la combustión normal del motor de combustión interna, tiene una velocidad de frente llama de 20 a 30 metros sobre segundo. La detonación tiene una velocidad de llama de 300 a 400 metros sobre segundo. Muchas veces mayor a la combustión normal para la cual está hecho el motor. Por lo tanto, la energía se entrega de manera inmediata. ¿Cómo se va a manifestar térmicamente el estrés térmico en el motor de combustión interna? Bueno, principalmente en la cara superior del pistón. Aquí es cuando los pistones se perforan o se pinchan, ¿ya? Aquí es cuando el pistón se derrite. Ahora, si tenemos pistones forjados, ¿no es cierto? El pistón forjado es un pistón que tiene un material mucho más denso, por lo tanto es capaz de soportar más carga térmica y finalmente no se va a perforar. Pero el traspaso de energía se va a hacer hacia la biela. Por lo tanto, aunque el pistón no se perfore, no se derrita, la energía va a ser traspasada hacia la biela y hacia el cigüeñal y vamos a tener un estrés mecánico, ¿ya? Y dependiendo de cuánto esfuerzo soporte nuestra biela va a transmitir ese esfuerzo hacia el cigüeñal y si no es capaz de resistir ese estrés mecánico se va a terminar doblando y en el peor de los casos se va a salir por las costillas de nuestro motor. ¿Cómo se diferencia, ¿no es cierto?, la detonación con el autoencendido? Fíjense, el autoencendido tiene consecuencias parecidas, ¿no es cierto? También me va a generar un estrés térmico y también me va a generar un estrés mecánico. ¿Por qué? Porque resulta que cuando llega el proceso de combustión, mientras más puntos calientes vamos a tener dentro de la cámara de combustión, mayores focos de encendido vamos a tener. Sin embargo, la definición de detonación dice que el gas inicial se combustiona junto con el gas final. Detonación, un tipo de combustión. El autoencendido no es así.
el autoencendido ocurre con distintos focos de encendido, por lo que va a ser muy parecida a la detonación en sus efectos, pero no nos va a traer ningún tipo de beneficio, ya que no es controlado, ¿ya? El autoencendido, por ejemplo, va a partir por una bujía caliente, por la carbonilla, por una fórmula irregular dentro de la cámara de combustión, ¿no es cierto? Estas aristas que se forman dentro de la cámara de combustión van a generar puntos calientes y nos van a generar encendidos en distintos tiempos, ¿no es cierto? Diferentes a lo que debiese ser el tiempo de encendido de nuestro motor de combustión interna. Por otro lado, la detonación, el gas inicial y el gas final se combustionan al mismo tiempo, generando una alza de presión, y esa presión puede llegar a ser aprovechada para generar más potencia. De hecho, muchos ingenieros han trabajado en cómo aprovechar la detonación para disminuir las emisiones, que sí, que cuando aumentamos la relación de compresión, obviamente al aumentar la temperatura en la cámara van a aumentar las emisiones de NOx, ¿ya? Van a proliferar las emisiones de NOx, pero de otra forma, ¿no es cierto? Con las nuevas tecnologías, a través de las inyecciones directas de combustible y las mezclas estratificadas, las inyecciones por capa, ¿no es cierto? Se ha logrado disminuir los efectos de la detonación en cuanto a las emisiones, y se ha aprovechado la detonación para el aumento de potencia, disminución de cilindradas, ¿no es cierto? Y obviamente la mejora del consumo, ¿ya? Vehículos que consumen menos, que son más eficientes térmicamente. ¿Dónde vemos esto? En la relación de compresión. Fíjense que los motores modernos tienen relaciones de compresión de 14 a 1, incluso hasta 17 a 1. ¿Cómo lo logran? Porque ahora los motores modernos solamente comprimen aire dentro de la cámara, ¿ya? Los motores de gasolina de inyección indirecta, entraba la mezcla de aire y combustible, ¿no es cierto? Aire y gasolina, era comprimido, y este combustible iba a detonar, ¿no es cierto?, en función de la relación de compresión que tuviese nuestro motor. Mientras más nos acercamos a una relación de compresión límite, que se conoce en los motores de inyección indirecta de 11 a 1, más posibilidades teníamos de detonar, diferente al efecto de autoencendido o autoinflamación. En los motores de inyección directa, donde el combustible se inyecta directamente en la cámara, solamente se aspira aire y se comprime aire, por lo que podemos aumentar la relación de compresión, aumentar la temperatura dentro de la cámara, de tal manera que incluso cuando se genera la inyección, en algunos motores ya ha sido innecesario el uso de bujías, y se han eliminado las bujías, trabajando igual como trabajan los sistemas Common Rail de los motores diésel, ¿ya? Donde se inyecta combustible y los motores encienden por compresión. De hecho, los motores diésel, a diferencia de los motores de inyección indirecta de gasolina, tienen mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque trabajan, ¿no es cierto?, con altos índices de tasa de compresión. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar la detonación a nuestro favor? Más que la detonación, la relación de compresión, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Nos vamos a encontrar con dos casos, ¿ya? Estuve averiguando por ahí con respecto al motor 2T, ¿no es cierto?, que me dicen que soporta alrededor de 300 a 400 HP internal stock. Eso quiere decir con todo estándar, excepto el pistón, que el pistón se cambia por un pistón de baja tasa de compresión. Pero el problema, y que yo me he dado cuenta porque de hecho el motor 3T GTE trae una tasa de compresión de 7.9 a 1, a diferencia del 3T que trae 9.4 a 1, ¿ya? Una relación de compresión bastante distinta. Y estuve investigando sobre los motores turbos carburados y todos eran de baja relación de compresión. ¿Cuál es el problema con eso? Es que van a ser motores muy gastadores, ¿ya? Porque voy a aumentar mi potencia solamente por el hecho de la ingesta de aire y combustible, ¿ya? Le voy a estar metiendo más aire y más combustible, por lo tanto voy a tener más energía para entregar y más potencia. Sin embargo, son motores que se vuelven demasiado gastadores. Ahora, si lo que estamos buscando es potencia bruta, estamos hablando de conseguir 300 HP, ¿no es cierto?, o lograr ese límite de 400 HP, esa es la única manera que tendríamos de hacerlo. Pero si lo que estamos buscando es aumentar un poco más la potencia de nuestros motores, tal vez aumentar 80 HP más, que igual es harto, 50 HP más, ¿no es cierto?, es mucho, es bastante, se nota en un vehículo cuando sumamos 50 puntos de HP o de potencia. Lo que podemos hacer
es jugar entre la relación de compresión y un turbo pequeño, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero estar intentando hacer en los próximos videos? ¿Por qué? Resulta que si yo disminuyo la relación de compresión, ojo, es una teoría mía, la voy a poner en práctica porque de hecho todos los fabricantes bajan la relación de compresión y todos bajan la relación de compresión. Y lo que yo quiero hacer es mantener la relación de compresión, de hecho la elevé un poco más para que en baja mi motor tenga un rendimiento térmico aceptable, pero para mejorar el rendimiento volumétrico voy a adicionar un turbo, ¿ya? Un turbo que se apegue a las características necesarias que necesitamos para este motor. Ojo, este pistón, esta gila no es del Toyota, es un pistón de Hyundai, chiquitito. El otro es tremendo camastrote. Y está un poco dañado porque estuve haciendo algunas prácticas de recubrimiento aislantes y térmicos para los pistones, justamente para aplicaciones turbo, ya que todavía lo estoy desarrollando y lo estoy investigando. Lo que yo busco, ¿no es cierto? Y por eso toda esta cadena de videos que estuvimos haciendo es aprovechar el rendimiento térmico que nos da la relación de compresión, teniendo en cuenta que podemos llegar a detonar, y mejorar el rendimiento volumétrico a través de un turbo, baja presión, ¿no es cierto? Y más encima que sea algo económico de implementar, porque lo otro sería comprar directamente un motor de inyección directa, ¿no es cierto? Y subirle la presión al turbo, ¿ya? Pero no es la idea. La idea es trabajar con lo que tenemos hoy en día, y lo que yo en estos momentos tenía era ese motor 2T, y en función, perdón, es un motor 3T que es prácticamente lo mismo que un motor 2T. Y en relación y en función a eso vamos a estar desarrollando los próximos contenidos. Ahora, ¿qué es lo que se nos viene? Vamos a tener que ver cómo hacer para que el pistón soporte el estrés térmico, ¿ya? Porque tiene que llegar a ser capaz de soportar la temperatura que nos va a generar la presión de turbo. Vamos a tener que ver cómo vamos a hacer que la biela soporte el estrés mecánico, aunque por lo que me han dicho la biela soporta mucha más carga de la que yo le voy a dar, así que no debiésemos tener problemas, y cómo lo vamos a hacer con la temperatura. Así que espero que este último video teórico, ¿no es cierto?, haya sido de provecho. Ya en el próximo video vamos a estar de lleno nuevamente con la práctica. Si les gustó el video, denle like, escriban las preguntas que tengan, escríbanlas en los comentarios, suscríbanse, ya es gratuito, al igual que activar la campanita, y eso los hace parte de esta comunidad, así el canal crece y así podemos subir más contenidos y mejores contenidos, ¿ya? Así que eso, nos vemos en la próxima. Chao.